días. Hola, hola, ¿sí? Buenos días. Buenos días y gracias por haber venido. Para mí es un placer estar de nuevo en Sevilla. Agradecerle naturalmente pues, que me haya invitado y a Guillermo. Y espero que la charla os resulte interesante. La charla se titula La influencia del estrés, la depresión y otros trastornos psicológicos en la salud. Y se titula así porque desde mi punto de vista todo lo que nos ocurre a nivel emocional repercute también en nuestra salud física. Muchos ya me conoceréis y sabéis que soy de esa opinión. Entonces en esta charla vamos a intentar demostrar que realmente existen muchas evidencias científicas que demuestran que existe esa relación entre emociones y salud y génesis de las enfermedades. La primera parte de la charla haré una pequeña introducción histórica sobre las relaciones cuerpo-mente. Luego hablaremos del significado biológico que puede tener la enfermedad y en la última parte del significado espiritual, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y eso me va a servir de excusa para hablaros de mis libros, Las leyes espirituales y la ley del amor, que si no los conocéis, pues espero que a partir de ellos pique la curiosidad. Como digo, para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción histórica, porque en realidad las relaciones cuerpo-mente han sido estudiadas a lo largo de toda la historia de la humanidad y desde la antigüedad hasta hoy en día pues se han ido elaborando distintas concepciones respecto a cómo se produce esa relación y cómo esto influye en la salud y en el bienestar del ser humano. En la actualidad, gracias a los avances en diferentes áreas de la medicina, pues se conoce mejor cómo se produce esa relación. En general, lo que se ha observado es que los rasgos psicológicos y emocionales influyen en la salud y en la génesis de diferentes enfermedades. Lo que suele observarse es que las personas que tienen trastornos emocionales o elevados niveles de estrés o estados de ánimo negativos, pues tienen más problemas de salud que las personas que se identifican con estados de ánimo positivos y menor nivel de estrés. Para empezar la charla, comentaros este estudio que se realizó en Japón en el año 2007, se publica en el año 2007. Es un estudio que intentaba averiguar si hay algún aspecto psicológico que influye en el riesgo de tener cáncer de mama. Es un estudio que se hace en 35.000 mujeres, a las cuales se les pregunta por aspectos de su personalidad y después se hace un seguimiento de la incidencia de cáncer de mama durante 10 años. Y al final del estudio intentan establecer una relación entre rasgos psicológicos y ese riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y cuando hacen ese análisis estadístico se dan cuenta de que aquellas mujeres que tenían la percepción de que merece la pena vivir la vida y aquellas que eran capaces de tomar decisiones con rapidez tenían un riesgo menor de tener cáncer de mama. Estos serían aspectos positivos de la personalidad que influyen para evitar, en este caso, el desarrollar un cáncer de mama. Lo habitual que se encuentra en los estudios es lo contrario, es decir, que se asocien estados de ánimo negativos con un mayor riesgo de enfermar. Este trabajo del año 2008, realizado en la Universidad de Londres, es un estudio que lo que hace es analizar conjuntamente los resultados de 165 estudios anteriores que intentaban averiguar si el estrés influye en el riesgo de tener cáncer. Lo que hacen es tomar todos esos datos de todos esos estudios y los analizan conjuntamente. Cuando hacen ese análisis, efectivamente encuentran que el estrés relacionado con factores psicosociales estaba asociado a una incidencia mayor de cáncer. Es decir, que cuanto mayor estrés sufren las personas, mayor riesgo de tener cáncer tienen. También observan que las personas que tienen cáncer ya diagnosticadas, que siguen manteniendo niveles de estrés elevados, viven menos tiempo que aquellas que tienen menos estrés. Es decir, que influye tanto en el riesgo de enfermar como en el tiempo de vida una vez la enfermedad ha sido diagnosticada. Otras cosas que descubren es que existe una incidencia de cáncer más alta en las personas con depresión. Las personas con depresión tienen 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer que el resto.
y que la personalidad propensa al estrés y una actitud negativa frente a los problemas de la vida también incrementan ese riesgo. En el año 2009 se publica un estudio en Israel que intentaba evaluar si un factor de estrés colectivo y altamente traumático era capaz de influir en la incidencia del cáncer en esa población sometida al estrés. Ese factor de estrés colectivo fue la persecución que sufrieron los judíos durante la época de los nazis, el holocausto. Entonces lo que hacen en el estudio es comparar la incidencia del cáncer en una población israelí que emigró de la zona ocupada por los nazis, con la de un grupo de israelíes que procedían de otras partes del mundo. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta que en el grupo de judíos potencialmente expuestos al holocausto, la incidencia de todos los cánceres, y especialmente el cáncer de mama y el cáncer colorectal, fue mayor que en el otro grupo, demostrando así que ese factor de estrés colectivo incrementa el riesgo de enfermar de cáncer. Esto era un pequeño preámbulo para hablaros de esa introducción histórica. Como digo, las relaciones cuerpo-mente se han estudiado a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la antigua Grecia ya podemos encontrar pruebas de que realmente ellos creían que lo que nos ocurre a nivel psicológico influye en nuestra salud. El gran filósofo Aristóteles, en uno de sus libros, dice que la psique y el alma y el cuerpo reaccionan complementariamente el uno con el otro, y que un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo. Por aquella época también Hipócrates, un médico griego, enuncia la teoría de los 4 humores, donde establecía una conexión entre ciertos rasgos psicológicos con el funcionamiento de ciertos fluidos y órganos del cuerpo. Él establecía, digamos, 4 tipos de personalidad y asociaba el funcionamiento de ciertos órganos a esos tipos de personalidad. Yo no me voy a extender mucho a explicar la teoría de los 4 humores, pero simplemente os voy a poner de ejemplo una de las correlaciones que establecía Hipócrates, que es el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar, en este caso el fluido asociado sería la bilis, con un tipo de personalidad colérica, persona que se enoja fácilmente. En la actualidad ya se ha demostrado que cuando una persona se enfada fuertemente, pues se produce una gran secreción de bilis, y que eso pues puede afectar al funcionamiento tanto del hígado como de la vesícula biliar, puede provocar inflamaciones, puede provocar piedras en la vesícula. Pues eso hace ya más de 2000 años que los griegos ya lo sabían. Otro médico griego, Galeno, una figura súper importante en el desarrollo de la medicina y de la ciencia médica, él afirmaba que el cáncer era mucho más frecuente en las mujeres de personalidad melancólica que en aquellas que tenían personalidad de tipo sanguíneo. Os he comentado antes que él establecía 4 tipos de personalidad, una de ellas era la colérica, la melancólica, la sanguínea. Bueno, él observa que las mujeres tendentes a la melancolía tenían mayor riesgo de desarrollar cáncer. Vamos a dar un gran salto en el tiempo, nos vamos a hallazgos ya más modernos del siglo XIX. En el año 1822, el doctor Nunn, un médico inglés, en uno de sus libros titulado Cáncer de mama, afirma que los factores emocionales influyen en el crecimiento del cáncer. Y él describe el caso de una mujer que tenía tumores en la mama y que el desarrollo de esos tumores coincide con un shock que sufre en su sistema nervioso como consecuencia de la repentina muerte de su marido. O sea, ella asocia el trauma que ella vivió a consecuencia de la muerte del marido con el hecho que después desarrolle el cáncer de mama. Estamos hablando del año 1822. Pues en la actualidad, luego os comentaré algunos artículos, ya se ha demostrado esa relación entre los conflictos de pérdida de seres queridos y el riesgo de tener cáncer de mama. En el año 1892, el doctor Walter Haile, que es un pionero en el estudio del cáncer, también en uno de sus libros titulado Naturaleza y tratamiento del cáncer, pues afirma que hay una conexión entre los factores emocionales y la génesis de esta enfermedad.
Voy a leer un trocito de su libro. Dice: muchas veces se han observado hechos muy convincentes con respecto a la influencia de la mente en la producción del cáncer, de esta enfermedad. Y yo mismo he encontrado casos en los que la conexión era tan clara que cuestionar su realidad habría ido en contra de toda lógica. Es decir, que no es nada nuevo esa conexión entre cuerpo-mente, y que la verdad es que hay muchos médicos en la historia de la medicina pues, que han hablado de ello. Voy a saltar algunas cositas. Vamos a pasar a descubrimientos del siglo XX. En el año 1910, el doctor William Osler, un médico inglés, establece una conexión entre el riesgo de tener una angina de pecho con el estilo de vida que llevaban los hombres de negocio de Londres. Y es uno de los primeros que utiliza la palabra estrés para definir ese estilo de vida tan ajetreado, ¿no? Tan acelerado. Luego veremos que en la actualidad ya hay muchos trabajos que correlacionan las enfermedades del corazón con el estrés y la depresión. En los años 30 del siglo XX, el doctor Walter Bradford Cannon, el profesor de la Universidad de Harvard, realiza estudios en animales de laboratorio a los cuales somete a diferentes tipos de estrés, observando que cuando el animal se siente amenazado en su supervivencia, su cuerpo reacciona de una determinada manera que lo que le hace es prepararle para hacer frente a esa amenaza. Y descubre lo que se llama la reacción de lucha o huida como un mecanismo biológico que se activa de forma totalmente inconsciente cuando la persona se siente amenazada, la persona o el animal, porque esto ocurre también en los animales. De hecho, él lo descubre en los ratones. También en los años 30 desarrolla su actividad el Dr. Hans Seiler en la Universidad de Montreal, también haciendo estudios en animales, sometiéndolos a diferentes situaciones de estrés, y él también acaba encontrando algo muy parecido al Dr. Walter Bradford Cannon, que el cuerpo de esos ratones se prepara para responder a esa amenaza y recuperarse de ella. Eso le hace descubrir el síndrome general de adaptación, que es una respuesta biológica frente al estrés. Luego hablaremos con más detalle de eso. Las aportaciones de estos dos doctores, Cannon y Seiler, fueron claves para el desarrollo de la psiconeuroinmunoendocrinología, que es un palabra muy largo, una rama de la medicina que estudia las relaciones cuerpo-mente y cómo afecta al funcionamiento del organismo. Y pone tanto el neuro, el inmuno, el endocrino como partes del cuerpo que se activan cuando hay una situación de estrés: el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el sistema endocrino. Paralelamente, también a principios del siglo XX se desarrolla otra rama de la medicina llamada medicina psicosomática, gracias a los trabajos de la doctora Helen Flanders Dunbar y del doctor Franz Gabriel Alexander. Ellos dos, en sus trabajos, afirman que la personalidad del individuo, unido esto a una situación de conflicto, puede predisponerles a la enfermedad. La doctora Helen Flanders Dunbar tiene un trabajo titulado Las emociones y los cambios corporales, y ella afirma pues, que la psique y el cuerpo están íntimamente relacionados, eso ya lo decía Aristóteles, y que para poder conseguir curar por completo al paciente hay que atender a todo, o sea, tanto a los aspectos físicos como a los aspectos psicológicos. También a principios del siglo XX hay una fundación en Estados Unidos, la Fundación Macy, que se dedica a proporcionar apoyo a la investigación en estas áreas de la medicina. Eso lleva a publicar un libro en el año 35 titulado Las emociones y los cambios corporales, recogiendo toda la literatura científica en este área. Luego se crea una revista de investigación científica titulada Medicina Psicosomática, donde se van a publicar habitualmente artículos sobre relaciones cuerpo-mente y su efecto en la salud. En los años 50 aparecen algunos trabajos de revisión sobre la relación entre las emociones y el cáncer. Por ejemplo, este del año 57 se titula Las emociones como causa del cáncer, las contribuciones del siglo XVIII y XIX, lo firma el doctor Samuel Cowell. Al año siguiente se publica un artículo titulado La personalidad como un factor en la patogénesis del cáncer, una revisión de la literatura.
Ya veis que hablo mucho del cáncer porque es una enfermedad que a mí, por mi trabajo, pues me ha resultado pues muy interesante, porque mi trabajo ha sido en genética del cáncer, pero creo que los aspectos emocionales también influyen. Por eso hablo mucho de las relaciones entre el cáncer y las emociones. En los años 50 se reportan los primeros trabajos de investigación modernos respecto a cómo los trastornos psicológicos influyen en la génesis del cáncer. Gracias a los trabajos en la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, del doctor William Green. Ellos están haciendo estudios de leucemias infantiles, estudian 33 casos de leucemias infantiles e intentan averiguar si hay algo en la vida de esos niños que es común y que puede estar relacionado con la enfermedad. Y descubren que en 30 de esos 33 casos se ha producido la pérdida de la unión madre-hijo, bien por fallecimiento de la madre, bien por abandono o bien por maltrato. Y ellos encuentran que esa pérdida de esa unión influye en el riesgo de desarrollar leucemias en la época infantil. Lo publican en artículos de los años 58 y 66. También en el año 66 aparece un artículo que establece una correlación entre el estado psicológico y el riesgo de cáncer de cuello uterino. En los años 80 varios autores escriben artículos sobre la relación entre el cáncer y el estrés y la depresión. Por ejemplo, el doctor Gary Cooper en el año 84 escribe un libro titulado El estrés psicológico, psicosocial y el cáncer. En el año 85, al año siguiente, el doctor John Petit de la Universidad de Harvard escribe el artículo Factores psicológicos en la aparición y evolución del cáncer. Y simplemente ya, para volver ya a la época actual, donde hay muchísimos trabajos, deciros que hay al menos 58 revistas de investigación en este área de las relaciones cuerpo-mente y al menos hay 13.000 artículos publicados. Esto lo digo porque hay personas que todavía siguen afirmando que no hay evidencias científicas de que el estado psicológico afecte a la salud. Pues yo les recomendaría que empezaran a leer y que no hablaran sin saber. Y dicho todo esto es cuando ya quiero que entremos a hablar del significado biológico de la enfermedad. Y para empezar esta parte me gustaría hacerlo explicando un poquito lo que es la reacción de lucha o huida y cuál es su significado biológico. Antes he comentado que la reacción de lucha o huida la descubre el doctor Walter Bradford Cannon en el año 1928 haciendo estudios en ratones, a los cuales somete a diferentes situaciones de estrés. Él observa que cuando ese animal se siente amenazado, siente que va a ser atacado, que su supervivencia está en riesgo, pues su cuerpo reacciona de una determinada manera para hacer frente a esa amenaza. Y por eso le llama reacción de lucha o huida, porque él se da cuenta que lo que hace esa respuesta biológica es prepararle bien para escapar de la amenaza o bien para luchar contra esa amenaza. Para que esto se entienda mejor, os voy a poner un ejemplo de la naturaleza donde se activaría esta respuesta. Imaginad un herbívoro que vive en libertad, imaginad pues, no sé, un ñu o una cebra, y que de repente pues aparece un depredador, un guepardo, cerquita, pues que se lo quiere comer. Entonces, si ese animal quiere salvar la vida, le quedan dos posibilidades básicamente: o correr más que el depredador y escapar de él, pues sería la huida, o bien enfrentarse al depredador y ganarle en una lucha, y eso sería la lucha. Entonces, lo que hace el cuerpo cuando siente el peligro es preparar a ese animal, al organismo, para un esfuerzo físico muy intenso sin que el animal sienta el cansancio, porque si se cansara a mitad de esfuerzo, pues perdería la vida. Por lo tanto, lo que ocurre en el cuerpo es que se producen cambios destinados a permitir que el esfuerzo intenso se pueda producir sin llegar al agotamiento, sin percibir el agotamiento. Os he puesto ese ejemplo en la naturaleza, pero también podría poner un ejemplo más actual, por ejemplo este que
aparece en la fotografía. Imaginemos una persona pues que ha tenido un accidente, se ha salido de la carretera y justo ha caído en un río, con una gran corriente, de manera que está hundiendo el coche. Esa es una situación que pone en riesgo la vida. Y si esa persona quiere salvar la vida, tiene que escapar lo antes posible del coche y nadar hacia la orilla. Y todo eso lo tiene que hacer lo antes posible y evitando pues que la corriente le arrastre o que se hunda con el coche. Es decir, que tiene que hacer un gran esfuerzo y no cansarse en el camino. Por lo tanto, lo que ocurre en ese momento es que se activa la respuesta de lucha o huida. Esa respuesta es automática, es decir, nosotros no tenemos que pensar en ello. Simplemente cuando se percibe el peligro, la respuesta se activa. Esa activación depende del sistema nervioso simpático, que es la parte del sistema nervioso que funciona autónomamente, es decir, es la que controla, por ejemplo, el latido del corazón. Nosotros no tenemos que pensar en que el corazón lata, ya lo hace automáticamente. Eso lo controla el sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso simpático es parte del sistema nervioso autónomo. Pues cuando nosotros sintamos alguna situación donde nos sintamos en peligro o amenazados, o que nos requiere una gran intensidad y un esfuerzo el hacer frente a esa situación, se va a activar la respuesta de lucha o huida. Esa respuesta implica la activación del sistema nervioso simpático y la activación del eje hipotálamo, glándula pituitaria y las glándulas adrenales. Digamos que es el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso es un sistema que funciona que envía su mecanismo de información es la corriente eléctrica, y el sistema endocrino, su sistema de comunicación, son las hormonas. Entonces, la diferencia es una señal eléctrica por un lado y una señal química por otro. La señal eléctrica es más rápida, la señal química es más lenta. Pero todo esos mecanismos lo que pretenden es mantener una situación de facilitar el esfuerzo. ¿Qué cambios se producen en el cuerpo en la respuesta de lucha-huida? Primera cosa, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Sabéis que en cualquier situación donde nos pongamos nerviosos, lo que nos ocurre es que empieza a latirnos el corazón con más rápido. Eso forma parte de la respuesta de lucha-huida. Y no tenemos que pensar en ello, ocurre de forma automática. De hecho, muchas veces querríamos evitarlo, pero ocurre así. La tensión, el estado de alerta, implica aumento en la frecuencia cardíaca. También aumenta la cantidad de glóbulos rojos circulantes. Se redistribuye la sangre, que se concentra en las zonas de acción, que son los músculos, el cerebro y el corazón. Aumenta la capacidad respiratoria. Hay más cantidad de azúcar en sangre. Se queman más fácilmente las grasas. Y todo eso tiene un significado, que es proveer de oxígeno y energía a las células de los músculos, a las células del cerebro, para que se pueda hacer ese esfuerzo tan intenso. Al mismo tiempo se inhibe la digestión y el apetito sexual, porque son funciones que son secundarias para la supervivencia, por lo tanto las energías dedicadas a esas funciones se destinan a las otras, que son las relacionadas con la supervivencia. Por lo tanto, si esa persona en ese momento está haciendo la digestión, se paraliza. También influye en el apetito sexual. El cuerpo desarrolla esta respuesta de lucha-huida, como digo, para aumentar las posibilidades de éxito, de supervivencia frente a una amenaza a corto plazo. Pero lógicamente esos cambios no se pueden mantener indefinidamente porque consumen muchos recursos. Se agota a la persona estando mucho tiempo en ese estado. Por lo tanto, si la situación de estrés se prolonga, lo que hace el cuerpo es hacer otros cambios diferentes para enfrentar una situación de estrés más a largo plazo. Esto lo descubrió el doctor Hans Seidler también haciendo estudios con ratones. Es decir, él observa que la respuesta fisiológica al estrés depende de la intensidad del estrés y del tiempo que dure ese estrés. Y a esos cambios les llamó síndrome general de adaptación. Digamos que en el síndrome general de adaptación hay 3 etapas
y que en cada una de esas etapas ocurren cosas diferentes. Digamos que esas etapas son la fase de alarma, la fase de adaptación y la fase de agotamiento, adaptación o resistencia, y son consecutivas, es decir, la primera que se activaría sería la fase de alarma. Si el estrés continúa en el tiempo, se pasa de esa fase a la fase de resistencia, y si continúa todavía más en el tiempo, a la fase de agotamiento. Vamos a explicar un poquito cuáles son los cambios que se producen en el cuerpo en cada una de esas etapas. En el síndrome general de adaptación, como he dicho antes, y esto es equivalente a lo que decía Walter Bradford-Cannon, se activa el sistema nervioso simpático y el sistema endocrino, el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula suprarrenal. No pretendo ahora que os metáis muy a fondo en esto, simplemente que sepáis que se conocen los mecanismos biológicos que median en esta respuesta. La fase de alarma en realidad es equivalente a la respuesta de lucha-huida, y como ya la hemos explicado, pues no lo voy a hacer de nuevo. Simplemente recordar que es una respuesta biológica rápida y automática que intenta resolver lo antes posible esa situación de peligro. Si esa situación de peligro se resuelve, pues se vuelve a la normalidad. Pero si continúa la situación de estrés, se pasaría a una segunda etapa, lo que se le denomina la fase de resistencia. La fase de resistencia supone una fase de adaptación a una situación estresante que se prolonga en el tiempo. Y lo que intenta el organismo es adaptarse a ese estrés de la forma menos dañina para el organismo. ¿Qué cosas ocurren en la fase de resistencia? Pues una de las cosas es que se redistribuyen los recursos energéticos, evitando las actividades que no estén relacionadas con la supervivencia. Eso implica que se produzca la inhibición de los proyectos a largo plazo, como el crecimiento y la reproducción. Es decir, si un niño, está en edad de crecer, sufre una situación de estrés prolongada, su crecimiento se ralentiza o se detiene, y el niño no crece. En el caso de las personas adultas, lo que se vería afectada es su posibilidad de tener hijos. Es como que se entra en un estado de infertilidad, porque las funciones sexuales están disminuidas en ambos sexos. En el caso de las mujeres, disminuyen las posibilidades de ovular y de llevar un embarazo a término, y en el caso de los hombres, pues tienen problemas con la erección y la fabricación de espermatozoides. Y eso también tiene un significado biológico. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos otra situación que se daba, por ejemplo, en la época de las cavernas, del hombre primitivo. Imaginad, sabéis que en aquella época pues las primeras tribus humanas eran nómadas, es decir, iban desplazándose buscando el alimento, ¿no? Imaginad que en una de esas épocas donde van buscando alimento se da una situación de hambruna, ¿no? No encuentran el alimento que necesitan, empiezan a pasar hambre. Eso es una situación de estrés físico. Cuando se empieza a sentir hambre, si las mujeres se quedaran embarazadas, lo que seguramente ocurriría es que morirían ellas y morirían los hijos que tienen en el vientre, porque no hay bastante alimento para los dos cuerpos, ¿no? Para que se desarrolle el bebé. Por tanto, lo que ocurre ahí en esa situación de falta de alimento es que se inhibe la reproducción, y es un mecanismo biológico para preservar la vida de esas mujeres, que si se quedaran embarazadas pues tendrían muchos riesgos de abortos e incluso de fallecer ellas mismas. Ahora imaginemos que esa tribu vive otra época donde está siendo perseguida por otra, que la quiere eliminar. Si en esa situación de persecución las mujeres se quedaran embarazadas, pues no podrían escapar con tanta facilidad, tanta rapidez como si no lo estuvieran, de manera que serían las primeras en ser capturadas, con lo cual serían las primeras en perder la vida. De manera que en esa situación de persecución también se activa el mecanismo de inhibición de la reproducción. No es buen momento para tener descendencia cuando se está viviendo una situación de persecución. Pues esas situaciones, que a lo mejor ahora no se dan de la misma manera, pero otras semejantes pueden activar ese mecanismo de inhibición de la reproducción. Yo conozco casos de parejas que
que no consiguen tener hijos y empiezan a recurrir a las técnicas de reproducción asistida creyendo que se trata de un problema de infertilidad congénita, es decir, que lo tienen desde el nacimiento. Puede ser que en algunos casos sea así, pero yo creo que hay muchos casos en los cuales esa esterilidad es temporal y está causada por el hecho de estar viviendo una situación de estrés que ha entrado en fase de resistencia. Porque de hecho a veces esa relación se acaba rompiendo, esas dos personas conocen a otras parejas y con esas parejas sí que tienen descendencia, sin haber hecho nada en particular. Tal vez el problema estaba en la propia relación, era una situación de estrés generada por la propia relación de pareja que provoca esa esterilidad temporal, y cuando se rompe la relación se acaba el estrés, a lo mejor se han conseguido relaciones de más felicidad, más estable, pues entonces ese mecanismo de inhibición de la reproducción termina. Porque si fuera una esterilidad de nacimiento, alguno de los dos no hubiera podido tener descendencia con su nueva pareja. El hecho de que los dos la puedan tener significa que esa esterilidad es temporal. Otro ejemplo, que haya pillado así gallinas en plan pues, autogestión, pues sabrá que si el gallinero recibe el ataque de algún zorro o algún depredador que mata a una gallina, ya sabe que el resto de gallinas durante una temporada no van a poner huevos. ¿Por qué? Porque están asustadas. Y eso ha activado ese mismo mecanismo de inhibición de la reproducción. Claro, los huevos es la forma que tienen las aves de reproducirse, ¿no? Es su regla, ¿no? Su fecundidad. Entonces el hecho de que dejen de poner huevos significa que han vivido una situación de estrés que ha causado un gran impacto y que ha activado ese mecanismo de inhibición de la reproducción. Otro ejemplo, yo conozco casos de mujeres pues que se han ido de Erasmus a otro país a estudiar fuera y se han encontrado en un ambiente que para ellas era hostil, ¿no? O sea, un ambiente donde no se sentían seguras, y eso ha hecho que a partir del momento en que viajan a ese país dejan de tener el periodo. Después pasa ese año y vuelven a casa, y solo por el hecho de volver ya a su ambiente habitual, donde se sienten seguras, donde se sienten bien, a gusto, pues vuelven a recuperar la regla. Pues eso es también parte de ese mecanismo de inhibición de la reproducción que se pone en marcha cuando la persona está viviendo una sensación de estrés que se prolonga en el tiempo. Sabiendo eso, que tiene un significado biológico. ¿Qué pasaría si esa situación de estrés continúa todavía más tiempo? O es de una gran intensidad o se repite con frecuencia. Llega un momento en que los recursos del organismo para conseguir la adaptación no son suficientes, es decir, se agota la capacidad de resistencia del organismo, y es entonces cuando se entra en la última etapa, en la fase de agotamiento. Cuando se llega a la fase de agotamiento, lo que hace el organismo es intentar hacer cambios más drásticos para enfrentar esa situación de estrés. Y es entonces cuando aparecen lo que el doctor Seide denomina las enfermedades de adaptación. O sea, la enfermedad desde este punto de vista sería una adaptación a una situación de estrés muy prolongada en el tiempo, hasta el punto de que ha llegado a agotar la resistencia del organismo al estrés. Inicialmente se consideraban enfermedades de adaptación pues enfermedades como el asma, las úlceras del estómago, los dolores musculares, pero en la actualidad también enfermedades como el cáncer se están empezando a ver como enfermedades de adaptación. Este artículo, que se publica en el año 2016, que se realiza en Montreal, ha encontrado una relación entre una exposición prolongada al estrés en el trabajo y un aumento en el riesgo de diferentes tipos de cáncer, concretamente cáncer de pulmón, cáncer de colon, de recto y linfoma no Hodgkin. Ese estrés prolongado en el trabajo puede tener varias causas. Puede ser una alta demanda e impresión de tiempo, es decir,
que se les exige a los trabajadores jornadas muy largas o que trabajen con mucha intensidad porque tienen que entregar o cumplir determinados pedidos. Puede ser consecuencia de problemas financieros, inseguridad laboral, de la persona que tiene miedo pues a que la echen del trabajo, o sea, los contratos son precarios, y también a condiciones peligrosas de trabajo. Todo eso, si dura mucho tiempo, puede generar estrés que genere entrar en la fase de agotamiento y eso provocar enfermedades como estos tipos de cáncer. Por eso ahora me gustaría que habláramos un poquito también de la función biológica que tienen las enfermedades de adaptación, porque también tendrían una función. Y para eso os pondré un ejemplo. Hay que pensar que las enfermedades de adaptación siguen siendo un mecanismo del organismo que se activa cuando hay una situación que pone en riesgo la vida, igual que en los otros casos. Es decir, simplemente un cambio más drástico en el cuerpo para hacer frente a esa situación de emergencia orgánica. Esa situación de emergencia orgánica puede tener una causa física o una causa psicológica, es decir, no siempre es por una causa psicológica, hay veces que es por causas físicas, pero siempre el objetivo es intentar minimizar el impacto negativo de esa situación en el cuerpo. El ejemplo que voy a poner para que se entienda mejor es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, desde este punto de vista, estaría causado cuando se produce una situación extrema de falta de oxígeno. Luego volveremos atrás. ¿Por qué se puede producir una situación de falta de oxígeno? Puede ser una causa física, por ejemplo en el fumador que lleva muchos años con este hábito. Llega un momento en que ha deteriorado tanto sus pulmones que estos dejan de tener la capacidad de captar oxígeno. El cerebro detecta esa falta de oxígeno y activa un programa biológico para intentar captar más oxígeno. Es decir, que envía una señal a las células de los alveolos pulmonares para que empiecen a crecer y se forman tumores en los pulmones. Pero esos tumores sí que tienen una función. Serían como una especie de pulmón de emergencia que va a intentar captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar, porque ha destrozado sus pulmones con el hábito del trabajo. Pero también puede haber una causa psicológica que active ese mismo programa. La causa psicológica sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona está viviendo un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que le puede faltar el oxígeno necesario para vivir. Cuando eso ocurre, el cuerpo detecta que eso es peligroso y entonces se activa el programa que existe para captar más oxígeno y se pueden generar los tumores de los pulmones, cáncer de pulmón. Es decir, que el cáncer de pulmón no sería la enfermedad en sí misma o el problema en sí mismo, sino la respuesta del cuerpo frente al auténtico problema que es la falta de oxígeno. De hecho, casi todos los fumadores que acaban teniendo cáncer de pulmón, por no decir todos, antes tienen un síndrome que se llama el síndrome obstructivo crónico, o sea, una enfermedad que básicamente cursa como un ahogamiento, ¿no? Una falta de oxígeno que se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, el cáncer de pulmón sería el intento que hace el cuerpo para intentar conseguir más oxígeno. Pues de esta manera se intentan explicar cada una de las enfermedades, entendiendo cuál es su significado biológico. He puesto el ejemplo del cáncer de pulmón, pero en general en otras enfermedades también si se analizan bien también se encontraría un significado biológico. He saltado algunas diapositivas, pero básicamente en esas diapositivas lo que intentaba mostraros es que en la actualidad hay muchas pruebas de que cuando una persona sufre estrés se produce una alteración del sistema nervioso y que después de ello lo que ocurre es que una parte del cuerpo cambia su actividad. Esos cambios serán más drásticos cuando más dure el estrés
cuanto más tiempo dure el estrés o cuando el estrés sea más intenso. Y que en el cáncer se está observando que efectivamente hay una conexión entre el estrés, la alteración del sistema nervioso y luego el crecimiento de las células tumorales. No me voy a extender más en eso. Vamos a pasar a una parte que considero que es más importante y es más práctica, que es qué podemos hacer nosotros para evitar enfermar como consecuencia del estrés. Por todo lo que he dicho hasta ahora, alguien podría pensar que aunque es muy interesante, lo que estoy diciendo no se cumple, porque hay muchas personas que viven situaciones muy conflictivas, traumáticas, estresantes, y no todas ellas enferman físicamente. Y es cierto, porque no es el hecho en sí de lo que vives, sino cómo lo vives, lo que te puede hacer enfermar. Por tanto, podríamos decir que existe una personalidad propensa al estrés. Una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas, cuando viven una situación de estrés, tengan un mayor riesgo de que esto genere algún problema de salud físico. Vamos a resumir algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia a reprimir emociones tóxicas, por ejemplo, de hostilidad, de cólera, de resentimiento. La persona susceptible a la enfermedad interioriza estas emociones y tiene dificultad en expresarlas. También suelen ser personas que suelen tener una baja autoestima. Esa baja autoestima puede ser consecuencia de una carencia afectiva que arranca en la infancia, porque no se sintieron queridos por los padres, de la familia. Eso hace que sean personas muy vulnerables a nivel emocional, que les afecte todo mucho y que tienen una gran necesidad de aprobación por parte de los demás. Y si no tienen esa aprobación, esto les afecta mucho en su estado de ánimo. También suelen ser personas que les cuesta mucho resolver los problemas emocionales, es decir, acumulan muchos problemas sin resolver, que para otras personas son insignificantes, pero para ellos se hace un mundo. Os he comentado al principio del estudio que había un estudio que decía que las mujeres que eran capaces de resolver rápidamente los problemas tenían menos riesgo de enfermar de cáncer de mama. Por lo tanto, lo contrario les haría también tener más riesgo de enfermar. La persona que acumula muchos problemas sin resolver, pues tiene más riesgo de enfermar. También suelen ser personas que tienen dificultad en expresar el dolor interno, es decir, que sufren en silencio sus problemas. Yo suelo recomendar a todo el mundo que cuando tenga un problema gordo, que no lo viva en silencio, que intente desahogarse, contárselo a alguien, expresarlo, buscar ayuda, porque solo el mero hecho de contarlo ya te va a quitar parte de ese sufrimiento. Y además, esas personas a las cuales recurres para que te escuchen, a lo mejor te dan un buen consejo que te ayuda a superar el problema. Por lo tanto, no vivamos los problemas en soledad. Otro punto importante, el miedo. Son personas que tienen mucho miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaremos con más detalle del miedo, porque es un gran causante de sufrimiento y de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso rápido a las relaciones que existen entre tipos de conflicto psicológico y enfermedades físicas. Lógicamente no podemos repasarlos todos porque estaríamos aquí 2 semanas, pero yo he elegido unos cuantos que me parecen bastante ilustrativos, ¿no? Vamos a empezar hablando del cáncer de mama. El cáncer de mama puede estar causado por 2 tipos de conflicto y cada uno de ellos afectaría a un tejido de la mama diferente. Por un lado estarían los conflictos de preocupación o pelea en el hogar, que estarían detrás del cáncer de mama que afecta a las glándulas mamarias. Por otro lado, los conflictos de separación o pérdida de seres queridos provocarían el cáncer en el tejido de los conductos galactóforos. Los conductos galactóforos son los conductos por donde pasa la leche cuando la mujer está dando de mamar, ese tejido. Como digo, el cáncer este tipo de cáncer se denomina cáncer de mama ductal, intraductal. Cuando tenga la palabra ductal en el diagnóstico, es ese tipo de cáncer en los conductos por donde pasa la leche. Y como digo, esto está relacionado con conflictos de separación o pérdida de seres queridos, que ya hemos comentado al principio. En el año 1822 ese doctor inglés
ya encontró esa relación entre la muerte del marido y el cáncer de esa mujer. Ahora hay muchos trabajos que hablan sobre este tema. Este es en realidad el cáncer más frecuente de mama, el 80% de los casos. En el año 2003, en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, se hizo un estudio que intentaba averiguar si había algún tipo de evento estresante de la vida que influyera en el riesgo de tener cáncer de mama. Es un estudio que se realiza en una población de más de 10.000 mujeres. Después de hacer ese estudio llegan a la siguiente conclusión: que el divorcio, la separación, la muerte del esposo o la muerte de un familiar cercano o amigo se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de mama. Es decir, conflictos de separación o pérdida de seres queridos, como ya habíamos comentado al principio. Pero ya no con un caso, ni dos, ni 10, sino un estudio realizado en una población de más de 10.000 mujeres. Otro estudio publicado en el año 2004, realizado en el Instituto Karolinska de Estocolmo, detecta un aumento del riesgo de cáncer de mama entre las mujeres que han perdido a su único hijo cuando el niño tenía entre 1 y 4 años de edad. Estas mujeres tenían un riesgo 3 veces mayor de tener cáncer de mama. Nuevamente se trata de un conflicto de pérdida de ser queridos por fallecimiento. Fijaros que dentro de lo traumático que es perder a un hijo, que sea tu único hijo y que sea en los primeros años de vida, lo hace todavía más difícil de superar, hasta el punto pues, de que esto aumentaba el riesgo de tener cáncer de mama 3 veces en estas mujeres. Hablemos ahora de las enfermedades del corazón. Estarían relacionadas con conflictos donde uno pierde algo que considera de su propiedad. Ese algo puede ser una pérdida material, por ejemplo, la pérdida de la vivienda, la pérdida de una empresa, la pérdida del trabajo, del estatus social, incluso una pérdida personal si uno consideraba esa persona de su propiedad. Esto genera enfermedades del corazón como las anginas del pecho y el infarto de miocardio. Ya os comenté que a principios del siglo ya hubo un médico que había correlacionado las anginas del pecho con el estilo de vida de los hombres de negocios. Porque en ese estilo de vida hay muchos conflictos de pérdida, ¿no? Ahora pierdo acciones, ahora pierdo la empresa, pues son conflictos de ese tipo, ¿no? Hay bastantes artículos que hablan sobre las relaciones entre las enfermedades cardiovasculares y este tipo de conflictos. Por ejemplo, este del año 2005, del doctor Johan Wistein, él describe una enfermedad que ha sido luego bautizada como el síndrome del corazón roto. Es una enfermedad muy parecida al infarto del miocardio y se le denomina así porque se sabe que está causada por haber vivido un estrés emocional repentino y altamente traumático. Esto se publica en la revista más prestigiosa de investigación, que es el New England Journal of Medicine. Estos son trabajos que se han publicado también vinculando la depresión con el infarto del miocardio. En este caso son artículos de los años 2013 y 2008 vinculando el estrés con las enfermedades del corazón. Hablemos ahora de las enfermedades respiratorias. Hemos comentado antes que estaban relacionadas con conflictos de falta de aire. A nivel psicológico estarían relacionadas con conflictos de miedo, ansiedad o angustia. Antes hemos puesto el ejemplo del cáncer de pulmón, pero también otras enfermedades más comunes como el asma pueden estar relacionadas con este tipo de trastornos, sobre todo con el miedo. En el año 2005, el doctor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin demuestra que el miedo activa los síntomas del asma. Lo que hace es un experimento donde en un cine pues pone a personas asmáticas monitorizando la actividad de su cerebro mientras están visualizando una serie de proyecciones que están pensadas para despertar el miedo. Y él observa que cuando las personas empiezan a sentir miedo, hay una parte de su cerebro que es la misma en todos, que se activa. Y que después de esa activación se producen los síntomas del asma. Demostrando así que ocurre de esa manera. Primero es la alteración emocional, en este caso sentir miedo, luego es la activación de una parte del cerebro y luego la activación de los síntomas del asma. Esto se publica en el año 2005.
Las enfermedades del aparato digestivo estarían relacionadas con conflictos indigestos. Un conflicto indigesto es una circunstancia que la persona no asimila, que no digiere a nivel emocional. Esto provocaría enfermedades de todo el tracto digestivo, incluyendo enfermedades del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas, porque también participan en el proceso de digestión. Este artículo del año 2010 encuentra una correlación entre el cáncer colorectal y la soledad. Este tipo de cáncer suele ser bastante habitual en las personas mayores, o sea, que tienen ya una determinada edad. Sabéis que muchas veces cuando se tiene cierta edad pues empieza suele fallecer la pareja, y los hijos ya se han ido, cada uno ha hecho su vida, de manera que muchas de estas personas se acaban quedando solas. Y parece ser que el no aceptar o no saber cómo manejar esa soledad puede predisponer a este tipo de problemas digestivos. Las enfermedades en los órganos sexuales estarían relacionadas con conflictos relacionados con la sexualidad y también con la procreación. Como los hijos son el fruto de la procreación, los problemas con los hijos también pueden provocar enfermedades en los órganos sexuales. En el caso de las mujeres, conflictos de pareja suelen provocar problemas de quistes de ovarios. En el caso de los hombres, problemas de próstata. Cuando son problemas con los hijos, en las mujeres suele haber problemas de útero. En el caso de los hombres, problemas de testículos. En el año 1971 se publica un artículo que correlaciona el cáncer de cuello de útero y la desesperanza. Los conflictos que provocan la pérdida de la autoestima suelen provocar enfermedades en los huesos y en la sangre, porque la sangre se produce en la médula ósea. Por lo tanto, las enfermedades de la sangre suelen estar relacionadas con conflictos de pérdida de la autoestima, por ejemplo, enfermedades como las leucemias. Aquí tenemos 3 artículos que demuestran una conexión entre los factores psicológicos y el riesgo de leucemia. Os comenté ya esos primeros de los años 50 que se realizaron con casos de leucemia infantil relacionados con la pérdida de la unidad madre-hijo. Ya para concluir esta parte, deciros simplemente, para que nos hagamos una idea general, que los trastornos psicológicos graves generan estrés en el cuerpo que afecta a su funcionamiento. Lo que intenta el organismo es responder a ese estrés de una forma controlada por parte del cerebro. Esa respuesta involucra a los sistemas nerviosos, al sistema hormonal, que es el endocrino, y al sistema inmunitario, que lo que intentan es preparar al cuerpo para responder al estrés y que provoque el menor daño posible en el cuerpo. Esa respuesta, como he dicho, tiene diferentes niveles, ¿no? Ya hemos hablado de la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento, y que en la fase de agotamiento llegamos ya a cambios que son considerados enfermedades. Es decir, puede haber destrucción de células, crecimiento celular, que llamamos cáncer, parálisis de las funciones de determinados tejidos, pero todo eso siempre tiene un significado biológico. Otra cosa muy importante, la resolución de ese conflicto o la eliminación del estrés desactiva ese mecanismo de respuesta y activa un mecanismo de vuelta a la normalidad. Por lo tanto, cuando estemos frente a enfermedades consecuencia del estrés, la terapia de esas enfermedades requiere una terapia de tipo psicológica, iría orientada a la identificación de la situación que causa el estrés y de la eliminación o la superación, la resolución de ese conflicto, porque eso va a activar los mecanismos naturales de regeneración. Y el cuerpo, cuando ya no tiene necesidad de mantener ese estado, porque ya ha desaparecido la situación de estrés, vuelve a la normalidad de forma espontánea. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es llegar a solucionar ese conflicto. Y luego intentar ayudar al cuerpo a restaurar esa normalidad, apoyando sus mecanismos naturales. Ahí uno ya puede recurrir a lo que considere oportuno. Habrá fármacos que puedan ser útiles, por ejemplo, los antiinflamatorios en algunos casos.
Hay remedios en la medicina naturista, por ejemplo la calanchoe es una planta que tiene efectos antitumorales, antiinflamatorios, antihemorrágicos, por poner un ejemplo. O sea, cada planta tiene su función y, como comentaba Guillermo al principio, pues en las anteriores charlas ya se ha hablado de las propiedades beneficiosas de las plantas, las propiedades terapéuticas. Luego en la homeopatía también hay remedios que pueden ser muy beneficiosos, o el propio Reiki, la medicina energética. Lo bueno de la medicina naturista, la medicina homeopática y la energética es que estos remedios no suelen tener toxicidad, son mucho menos agresivos que muchos de los fármacos que se utilizan habitualmente, por lo tanto, y además son mucho más económicos, ¿no? Entonces yo creo que nos podemos beneficiar todos de esas terapias, pero sin olvidar que si la enfermedad es consecuencia del estrés, no se puede solo recurrir a remedios físicos, hay que identificar esa situación de estrés y darle solución, porque si no el cuerpo mantiene el estado de estrés y lo que hagamos a nivel físico no va a tener efecto, ¿no? El efecto que nosotros deseamos. Aquí os quería comentar también que en Estados Unidos hay una parte de su sistema de salud, lo más parecido a la seguridad social que tienen allí, que es en los Institutos Nacionales de Salud, tienen una rama que se dedica a intentar incorporar las medicinas complementarias y alternativas en los tratamientos de los enfermos. Mientras aquí todavía está la lucha de que si eso no bueno, ¿no? Pues ya hace muchísimo tiempo. De hecho, se hace Reiki en más de 100 hospitales en Estados Unidos y nadie se ha rasgado las vestiduras. Por lo tanto, creo que deberíamos tomar ejemplo, ya que queremos ser de los países avanzados de Europa y tal, pues miremos a los países del norte, aparte de Estados Unidos, también países como Alemania, Suiza, Finlandia, pues su concepción sobre lo que es la salud y qué hacer para ayudarnos está mucho más avanzado. Y ya que nos queremos parecer a ellos, intentemos coger lo bueno que están haciendo en materia de salud. Aunque no hay muchas iniciativas, yo considero que en España hay algunas que merecen una especial consideración. Por ejemplo, la que se está llevando a cabo en los hospitales de Gran Canaria. Allí hay una unidad de medicina integrativa. La medicina integrativa se llama así porque intenta integrar lo que son los conocimientos habituales de la medicina con los que proceden de otras áreas, ¿no? Como la medicina naturista, la medicina oriental, el Reiki, el yoga, de manera que en ese hospital utilizan diferentes técnicas de eliminación de estrés para el tratamiento de sus pacientes. Utilizan el yoga, el masaje terapéutico, la acupuntura, las técnicas de relajación, la psiconeuroinmunoendocrinología y la medicina cuerpo-mente, la medicina psicosomática, sobre todo en pacientes con cáncer y dolencias crónicas. Porque yo espero que en el futuro todo esto ya sea más normal y, como digo, no nos rasguemos las vestiduras cuando oigamos este tipo de cosas. De hecho, yo ayer por casualidad vi un programa en la 1 por la mañana donde había un médico hablando del impacto del estrés en el sistema nervioso y en la génesis del cáncer. Bueno, y este señor ha sido director del Departamento de Oncología del Hospital Clínico de Barcelona. O sea, que yo me alegro de que realmente pues ya vaya habiendo gente dentro de la medicina oficial, pues que empiece a dar a conocer todo esto, porque la verdad que os digo que en otros países esto ya está muy avanzado, mientras que aquí todavía estamos un poco en la edad media, ¿no? En el tema de salud. Y aunque pienso que todos nos podríamos beneficiar de todo esto, si todo esto se incorporara a los tratamientos, todos nos podríamos beneficiar. Esto no quiere decir que todos los casos de cáncer o de enfermedades graves se vayan a curar. Tendremos que aceptar pues que inevitablemente hay momentos que las personas se tienen que ir, tienen que fallecer, y que eso no es ningún fracaso, porque alguien podría haber pensado, hombre, si una persona ha enfermado por estrés
y resuelve su situación de estrés y eso no la cura, sino que acaba falleciendo, entonces es como si fuera un fracaso. ¿O cuál es el significado de esa enfermedad? Esa sería una de las preguntas. Porque hay personas que, habiendo resuelto los conflictos que dieron lugar a sus enfermedades, acaban falleciendo. Otra pregunta sería: ¿qué pasa con las enfermedades congénitas? A estas enfermedades no les podemos atribuir un origen en el estrés. Son enfermedades que muchas veces son consecuencia de alteraciones genéticas que se heredan de los padres o que aparecen durante el embarazo. ¿Cuál sería el sentido de estas enfermedades, si es que tienen algún sentido? Pues para contestar esas preguntas es necesario que entremos en la segunda parte de la charla, lo que yo llamo el significado espiritual de la enfermedad. Y para empezar esta parte, me gustaría hacerlo poniéndome un poco en la piel de la persona que está enferma, con una enfermedad grave que incluso puede acabar con su vida. Seguramente esa persona se preguntará: ¿por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es que tengo mala suerte? ¿Qué es que Dios me castiga? Hay personas creyentes que lo viven como un castigo divino. Es decir, esa persona tiene la necesidad de saber cuál es el motivo de su enfermedad y también necesita saber si esa enfermedad va a acabar con su vida o no, o se va a curar. Imaginemos que, como está en manos de médicos, le hace todas esas preguntas a su médico. Primera: doctor, ¿por qué estoy enfermo? El médico seguramente le hablará desde un punto de vista material de la vida, le puede decir: no, es que usted tiene una predisposición genética, una serie de factores de riesgo, y esa persona puede decir: ya, pero ¿y por qué me ha tocado a mí tener la predisposición genética y no a mi vecino? O yo es que no fumo, yo soy deportista, no tengo malos hábitos de vida, sin embargo tengo cáncer. Porque a mí, si supuestamente no estoy haciendo nada malo. Otra pregunta sería: imaginemos que es una enfermedad grave y que puede acabar con la vida de esa persona. Y cuando me muera, ¿qué va a pasar? ¿Se acaba todo ahí o continúa la vida después de la muerte? Eso es una pregunta que uno se hará internamente. Seguramente no se atreva a preguntársela al médico, pero imaginemos que se atreve. ¿Qué es lo que uno esperaría que un médico le dijera? Seguramente uno